Estamos. Pues hola, buenas tardes, soy Ernesto Rosales Álvarez, soy memorialista desde hace mucho tiempo porque soy familiar de represaliados. El caso más grave de represaliado es mi tío, vía materna, que fue fusilado pues 3 días antes de cumplir los 24 años, después de 3 meses de estar en la cárcel, en la cárcel provincial de Granada, que parece ser que fue detenido en agosto y fusilado, me parece que fue el 21 de octubre del 36. Y la familia, mi madre, mis tías, mi abuelo se enteraron de la forma más cómica, si quieres. Le llevaban, una vez que se enteraron que fue detenido, le llevaban a la cárcel, las visitas periódicas que hacían la hermana y su padre, pues él les pedía que le llevaran un poquito, me trae una cuartilla de vino, dice, porque así no me entero de lo que veo. Y ellos, como en esta zona de aquí se da el puchero de Cos, que es algo que en esta olla es muy frecuente, pues un día mi tía Concha le llevaba un puchero de Cos a la cárcel y cuando fue a entrar, pues después del interrogatorio, el cacheo y tal, le preguntaron ¿a dónde va usted? Pues voy a ver a mi hermano, Francisco Álvarez, se llamaba Francisco de Asís, de la Santísima Trinidad Álvarez López, voy a verlo y que le traigo un pucherillo de col. Y respuesta del carcelero, ese ya se ha comido todo el puchero de cos que tenía que comerse. Y así se enteró la familia que lo habían matado, después de 3 meses de cárcel, sin juicio y sin nada de nada. ¿No hubo juicio? No hubo nada de nada. Fue detenido en la Plaza Virrambla, lo sabemos por gente que lo acompañó, porque él trabajaba de tornero, era maestro tornero, trabajaba en un taller de Granada y aquí había la costumbre de Churriana, se juntaba la gente en el Puente del Palo, pues sobre las 5 o las 6 de la mañana, y se montaba una cuadrilla de hombres y mujeres que trabajaban en la capital, como a esa hora no había tranvía y tampoco había mucho dinero y para ahorrarse el dinerillo, pues se iban andando y cruzaban el río Genil y llegaban hasta Virrambla, iban a los urinarios, allí se aseaban y tal y se despedían hasta la tarde, que volvían a juntarse allí para volver juntos. Y sabemos que hasta la Plaza Virrambla llegaron, eso nos enteramos muchos años después, y llegaron a la Plaza Virrambla y ya no lo vieron más. Y mi familia investigando, pues descubrieron que había sido detenido. Causas, ¿por qué lo detuvieron? Hay varias hipótesis. Una de ellas, que es la que yo creo que es más factible, es que a la sazón el alcalde de Churriana de la Vega se llamaba también Francisco Álvarez, pero que eran primos hermanos, pero y pudo haber una confusión. De todas formas, al alcalde Francisco Álvarez también lo detuvieron, le dieron la ley de fuga en Churriana y lo mataron por la espalda. Y otros dicen que mi tío, mi familia, aunque muy religiosa y muy de un carácter muy franciscano, muy sobrio en su creencia y tal, era muy de izquierda. Mi madre siempre me contaba que ella iba a misa en Semana Santa de rodillas desde su casa hasta la iglesia y que cuando iba a la iglesia con 16 años, 15, 14, en los años de la República, que los curas cuando empezaban, porque los rojos tienen rabo y porque los rojos tienen cuernos, y mi madre pues se miraba así para atrás y decía, yo no tengo, porque ella se consideraba de izquierda, ¿no? Ellos eran personas de izquierda, pues eran personas con inquietudes sociales de mejorar la sociedad, de mejorar la vida, pues eran gente del campo y eran duras. Mi tío había podido ser mecánico, tornero,
pero bueno, los demás eran gañanes y era gente buena, gente creyente, pero gente de izquierda. Y bueno, entre unas cosas y otras, creemos que fue identificado en Virrambla, o lo estaban esperando, y lo detuvieron, 3 meses más o menos de cárcel, y lo sacaron en una de las sacas. Creo que en ese día la saca que a él le correspondía, me parece que eran, según he podido ver en el libro de Molina Fajardo, que no me acuerdo bien, creo que eran 46 personas ese día, y fueron fusilados en el cementerio. Y no busco su cadáver porque sé que esas tumbas fueron profanadas en los años 60 y luego también lo que quedaba en los años 80. Entonces, bueno, no lo busco expresamente porque lo más probable es que no lo encuentre. Aunque de todas formas, para mi familia y para mí, mi tío fue un mártir, es un mártir, y no necesitamos que nos lo digan. Nosotros sabemos, estamos muy orgullosos de él. Y ¿Cómo reaccionó tu familia cuando se enteró? Bueno, pues yo me acuerdo de mi madre, comentarios, porque yo en mi casa, mi madre nunca se cayó. Ella es una historia muy importante. Nunca fue una mujer que callara, al revés. Contaré una anécdota con el que yo tomo contacto realmente de memoria democrática cuando tenía 10 o 11 años, por algo que ocurrió con ella. Pero bueno, eso más adelante. Mi madre contaba que era cerca de Navidad y decía: nene, ya te podrás imaginar las Navidades que pasamos en mi casa. Pero no solo aquello se complicó, ocurrió esto, sino que se complicó. Mi tía Concha, que el marido era valenciano, ya se había huido hacia Valencia, porque él era valenciano y estaba en Valencia. Mi tía María, que vivía en el Barranco del Abogado, se había huido también ya con su marido de entonces. ¿Posible represalia? Claro, por posibles represalias. Habían huido, se habían incorporado a la República, a los frentes militares, y calculo yo que sobre el 4 o el 5 de febrero del 37, mi madre, que había quedado junto con sus 2 hermanas solteras, la mayor y la menor, y mi tío Pepe, que estaba soltero entonces, pues mi madre en esa fecha iba a trabajar a la fábrica de tabaco de Granada, con 16 años, y se juntó en el Puente del Palo, estaba esperando al lado de un maizal a que llegara gente para ir, como he comentado antes, en compañía hasta Granada y a los trabajos. Cuando llegó alguien del turno de noche del pueblo, llegó desde Granada a la capital, que ya se conocían, y conocían lo que le había pasado a mi tío Paco. Entonces le preguntó: Ángeles, ¿dónde vas? Y mi madre, pues, le dijo: pues voy a la fábrica de tabaco. Y entonces este hombre le dice: Ángeles, no vayas, que está en el cruce de camino el camión de Falange esperando. Y entonces mi madre pues se escondió en un maizal, estuvo todo el día escondida, y al anochecer ya pues decidió salir y ir a su casa. Ella creía que iba a encontrarse, pues bueno, a sus padres y hermanas muertos o detenidos, y bueno, cuando llegó pues no había ido nadie por allí, estaban bien y tal. Entonces mi madre le contó lo que pasó, y mi abuelo pues tomó la decisión de coger, como era gañán y tenía bueyes y un carro de cerón, pues dio recado para que mi tío Pepe, que estaba en el cortijo La Campana arando, pues se viniera a la casa, y entonces puso unas tablas en el carro de cerón. En el cerón se metió mi madre, se metió mi tío Pepe, y se metió un tal Chico Pericas, que le decía, un vecino también del pueblo, y encima de las tablas del carro pues los llenó de estiércol de vaca, y así lo sacó de madrugada de Churriana hacia un olivar cerca de Gavia la Chica que tenía la familia, que luego fue expropiado para incorporarlo a
al campo de aviación de aquí de Armilla, y allí mi abuelo pues se despidió de sus dos hijos, mi tío Pepe, mi madre y del vecino este. Y entonces mi madre, mi tío Pepe y este vecino, por detrás de Montevive, andando, iban hacia dirección de Málaga, porque estaba la línea de frente republicano en torno a Escúzar, La Malá, toda esta zona, y por ahí contactaron ya con algunas avanzadillas republicanas. Mi madre contaba la anécdota que en ese momento fue cuando ella conoció la mantequilla de colores, que era de origen ruso. Y bueno, debió de llegar en el momento en que Alhama de Granada estaba a punto de caer o había caído ya en manos de los sublevados, porque mi madre me contaba, dice, nene, íbamos por creo que no era Alhama cuando ella llegó a Agrón, me parece, por ahí, dice, íbamos por las calles y allí había un silencio, y por un lado iban los sublevados de un lado de la calle los sublevados con los fusiles, por el otro lado los milicianos con los fusiles, se miraban unos a otros, se ve que estaban pues en la avanzadilla y se respetaban unos a otros, pero a punto de caer, y por ahí, por el boquete de Alhama, pues mi madre ya se incorporó con su hermano, se incorporó a la desbandada, porque Málaga pues había producido las desbandadas. Entonces mi madre sufrió también la desbandada hasta llegar a Adra, que incluso como era muy de izquierda y ya pues casi como el otro de que dice, habían dicho perdido al río, pues llegó a Adra de noche y en un sitio que se hospedaron por la mañana, pues abrió una ventana y estaba en una plaza del pueblo donde habían puesto bandericas de estas de fiesta y de tal, se ve que eran la fiesta o algo, y mi madre empezó a gritar desde el balcón que quitaran aquellas banderas republicanas y las que había, que estaban festejando, si estaban festejando la caída de Málaga, y que ya la bandera republicana no debería de enarbolarse y poner la bandera roja. Y fue detenida por los mismos ejércitos republicanos, las acusaron también los republicanos de conspiradoras, y gracias a que mi tío Pepe, el marido de mi tía María, que vivía en el Barranco del Abogado, ya se había ido, se había incorporado al ejército republicano y estaba, entonces me parece que estaba de sargento de abastecimiento para el ejército republicano, pues su soldado de enlace en el alto mando, pues oyó el comentario y tal, se lo avisó, y se presentó mi tío este con un pelotón de gente que él tenía, supongo, para hacer una exhibición de fuerza, y de allí sacó a mi madre y a una mujer que por lo visto estaba durmiendo en la misma habitación, que se habían conocido la noche anterior, de allí la sacó, porque también la estaban acusando de conspiración contra la República, y era ya, mi madre era mucho más avanzada que la República, ya había dicho esto, ya lo que hay que luchar es a por todas. Y bueno, ya terminó estuvo todo el tiempo en retaguardia, en la zona de Guadix, también llegó ahí a Valencia, hasta que terminó la guerra y volvió por Colomera, que en Colomera mandó un aviso a sus padres, que estaban en Churriana, para que si podían recogerla, y allí fueron a recogerla, y entonces la detuvieron. La acusaron de robar un marco de plata en la iglesia de Colomera, algo muy absurdo, y fue detenida. Y tuvo suerte, salió de aquello, y luego, como la familia estaba muy dispersa, mi tío Pepe, el que había huido con ella, estaba en un campo de concentración, porque también se incorporó al ejército y acabó siendo sargento, que posteriormente en tiempo de Adolfo Suárez fue reconocido, pues estaba en un campo de concentración en Jerez. Mi tío Salvador, el marido de mi tía Concha, que había huido a Valencia, pues al principio creían que había muerto porque fue baja en la batalla de Teruel, y apareció también en Jerez, en el campo de concentración, había sido herido en una pierna, y quedó una cojera de por vida.
Y mi tío Pepe, el que estaba en la zona de Adra, en abastecimiento y tal, tuvo un poquillo más suerte y pudo incorporarse a su casa en el Barranco del Abogado. Y este hombre también tuvo más historia, porque como él era tratante de ganado y vivía en el Barranco del Abogado, conocía a los hermanos Quero perfectamente, y entonces diré que les prestaron ayuda a los hermanos Quero, mi familia entera y él. Y de hecho, una de los rifirrafes que hubo en el Barranco del Abogado, donde hubo un muerto y un tiroteo y tal, una de las cuevas en las que intervino era la donde vivía mi tía María con él, que ahí fue detenida. Mi tía María fue procesada, condenada a muerte y puesta en el paredón 2 veces, se salvó porque estaba preñada, luego le conmutaron la pena. Y por parte de, una vez que mataron a Antonio Quero, en parte del grupo de Maqui, pues lo socorrieron mi familia, mis abuelos paternos y mi madre, que estaba soltera, en su casa de Churriana. Hasta que una vecina pues le avisó de que el pueblo sabía que estaban allí los Queros, le avisó, y mi madre pues le tuvo que decir a Antonio, Manuel, que creo que fue el que mataron. Antonio le dijo, vete, iros, que en el pueblo saben que estáis aquí. Huyeron campo a través y al día siguiente cercaron la casa de mi abuelo, el ejército, falange, guardia civil y tal, pero cercado, dice mi madre, dice, había 200 soldados allí apuntando a la casa, todos con los fusiles, y fueron detenidos todos de nuevo. Mi madre sí tuvo suerte, pero ni mi abuela ni mi tía Antonia tuvieron suerte y fueron torturadas y salvaron la vida, pero fueron torturadas, y mi madre se escapó por los pelos, aunque tuvo detenida. Mi madre tuvo dos causas, en concreto las tengo aquí. ¿Tu madre qué edad tenía? Mi madre cuando empieza la guerra tenía 16 años. Cuando ocurre lo de los Queros tendría 21 o 22 ya, porque esto fue después. Mi abuela Antonia López García, mi tía Antonia Álvarez López y mi madre Ángeles Álvarez López tuvieron una causa, la 465, en el legajo 290. Mi tía María Álvarez López que fue la que condenaron a muerte y estuvo 2 veces en el paredón y se libró al final, tuvo la causa 595, el legajo 820. Y mi madre aparte tuvo otra, la causa 46.299, el legajo 369. Es decir, que en mi familia llevamos una historia memorialista importante. Y yo sí quiero contar cómo me entero yo de toda la historia esta. Tendría yo 10 o 11 años y era un verano, como julio, como ahora, y estábamos bañándonos mi hermano y yo en el patio con la manguera y tocaron a la puerta. Mi madre estaba haciendo migas y friendo boquerones en panoas, que como antiguamente se hacía, y nos llamó, nene, que estás pegando a la puerta. Y mira a ver quién es. Voy y al abrir la puerta me encuentro un guardia civil. Claro, yo me quedé un poco, un guardia civil entonces causaba el hombre es muy correcto, ¿no? ¿Vive aquí Ángeles Álvarez López? Pues sí, pero usted un momento. Y bueno, mamá, hay un guardia civil ahí. Y mi madre ya se imaginó lo que era. Y le dijo, pues dile que yo no puedo salir, que estoy ocupado. Vuelvo a hablas con el guardia civil, mire usted que es que está friendo pescado y no puede salir, dile a tu madre que tiene que venir, que es importante, y ya mi madre, que lo oía, decía, que no puedo, que estoy ocupada, y si quiere usted pasar, entre, que estoy muy ocupada, y me ve que está muy ocupada. El hombre entró, el guardia civil entró, y yo me acuerdo de la conversación de mi madre, que le dijo mi madre, mire usted, yo he nacido así, y así me voy a morir. Digo, y no voy al cuartel, porque no me sale de... No quiero repetir las palabras porque eran vulgares, pero mi madre muy enérgica al guardia civil. Y me acuerdo de aquel hombre, la cara un poco compungida, que decía,
¿y usted, yo qué quiere usted que haga? Si a mí me mandan... Entonces le pregunté a mi madre, ¿qué pasa? Claro, un niño con 10 años, ves que preguntaban por su madre, porque mi padre estuvo casi toda la vida en el extranjero de emigrante, y que esa es otra anécdota de lo que ha costado la democracia. Si da tiempo la contaré. Entonces le pregunté a mi madre que qué pasaba, y mi madre empezó a soltar historias pues como una catarata, y así todos los días de su vida hasta que murió. Estuvo siempre presente aquello. Me acuerdo, ya empecé a recordar que cuando era muy chiquitillo me llevaba al cementerio de San José, iba con unas flores tapadas, y nos dejaba a mi hermano y a mí en la ermita que hay antes de donde estaba la tapia donde realmente fusilaban, que eso me enteré yo después. Hasta que un día vi a mi madre que vino corriendo blanca, y aquello se me quedó grabado. Luego entendí por qué. Iba a la tapia donde habían fusilado a su hermano a llevar flores. Y alguien la vería, que sabía de la tapia lo que había ocurrido, la quiso llamar la atención, la siguió, y ella le daría, aparte el miedo normal, estamos hablando de una época donde Franco estaba florido, y ella además se asustaría de decir, mis hijos están ahí, como me detengan, pues ¿qué va a hacer de ellos? Y ya no nos llevó más. Pero ya digo, a partir de la anécdota de los 10 años, yo ya empecé a saber lo que había pasado en mi familia, con ella, y posteriormente nos tocó a los primos, porque familia grande, muchos primos ya son muy mayores, mi hermano y yo somos los más jóvenes, pero uno fue a la mili, a pelotones de castigo, otro fue mandado al Sáhara también por castigo, por hijo de rojo, a hacer la mili. A mi hermano también lo mandaron a otro sitio en el ejército, y lo tuvieron bastante puteado, y yo sí me libré un poquito. Y bueno, pues...